Mi Señor, mi Dios todopoderoso, mi buen Padre, mi juez justo, mi Redentor. Todo eso y mucho más eres, Papito Dios, mi Señor, nuestro Dios, a quien adoramos. Es en el nombre de Jesús que nos reunimos hoy de una manera virtual. Es en el nombre de Jesús que seguro alguna persona verá este material grabado a través de una plataforma virtual, Señor. Es en el nombre de Jesús, el único nombre por el cual alguien puede ser salvo. Y por eso, en este espacio, Señor, de manera virtual, estudiamos tu palabra, oramos, te hablamos a ti, pidiéndote, rogándote, instrúyenos, Señor. Padre, yo te pido que hoy en este estudio, que es bien fuerte, al menos yo lo considero fuerte, Señor, prepares nuestros corazones, nos des claridad y que al menos por un instante dejemos nuestra perspectiva, nuestras emociones, nuestros deseos y miremos, Señor, cómo tú nos ves a nosotros y podamos nosotros, Señor, aunque sea por un segundo, tener la perspectiva divina acerca de cómo vivimos nuestras vidas y cuál es tu plan para nosotros. Rescátanos, Señor, de nuestra propia inmundicia. Guíanos, Señor. Háblanos, te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo y hablando y estudiando de el centinela, el llamado de nuestro Señor para Ezequiel para que fuera centinela, ese guardia ubicado en una posición específica para anunciar a las personas que el enemigo se acercaba, que había un peligro. Ese fue el llamado para Ezequiel, como profeta que hablara representando a Dios al pueblo. Y por supuesto hicimos ese comparativo de cómo nosotros, como iglesia de Jesucristo, estamos llamados a través de la gran comisión. El mismo Jesús encomendó a sus seguidores, a través de ellos, a través de la historia, a nosotros, para que anunciemos, avisemos las buenas nuevas, pero también anunciemos que hay un enemigo y que ese enemigo busca destruir nuestras vidas. Pero nosotros tenemos la vida eterna asegurada cuando somos discípulos de Jesús. En el caso de la nación de Israel, en el caso de Ezequiel, la nación de Israel está en un contexto de los peores de su historia como nación. Pero no es de los peores por la situación económica, por la invasión, por la guerra, por la esclavitud. Es de los peores, pues su salud espiritual está en uno de sus peores momentos. Han llegado a toda esa situación por su propia corrupción. Y hoy esta sección de escritura es bastante fuerte. En las próximas semanas veremos cómo Ezequiel va a estar entregando el mensaje que el Señor le da hoy, que son los capítulos 4 y 5, lo va a hacer a través de señales, como actuaciones, si les parece a ustedes. En los capítulos 6 y 7 será a través de sermones, y en los capítulos 8 al 11 será describiendo visiones de varias distintas maneras. De varias maneras entregará el mensaje, específicamente acerca de las consecuencias del pecado y el sufrimiento que el pecado genera. Si a ti te gusta anotar y le pones un título al estudio de hoy, sería "Estás advertido". Estás advertido. Cuando uno era niño y le avisa, mira, no salgas, que es peligroso, los carros, la gente, el peligro variado que hay en la calle, no salgas porque te puede ir mal, estás advertido. Ya te estoy diciendo, ten cuidado. La nación de Israel va a recibir esas advertencias. Nosotros vamos a estar advertidos. Capítulos 4 y capítulo 5 entonces son señales que describen el juicio venidero sobre la nación de Israel en ese momento. Y saben, pudiéramos decir también, utilizando otro dicho, que es que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y veremos porque Ezequiel va a hacer acciones, valga esa redundancia. No solo va a hablar de maneras distintas. La primera se llama la señal de la tabla de arcilla y está en Ezequiel en el capítulo 4, los primeros 3 versículos. Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de arcilla, ponla delante de ti y graba sobre ella una ciudad,
Jerusalén. Luego pon asedio contra ella. Construye contra ella un muro de asedio y levanta contra ella un terraplén. Pon contra ella campamentos y coloca arietes contra ella en derredor. Y tú toma una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad. Luego afirma tu rostro contra ella y quedará bajo asedio. Tú la asediarás. Es una señal para la casa de Israel. Asedio. Esa palabra que no se utiliza tanto hoy nos habla también de un sitio. El sitio a una ciudad. El asedio a una ciudad. El asedio, el sitio. De hecho, aquí en Cartagena, Cartagena es conocida históricamente como Cartagena la heroica. Porque Cartagena, su ciudad amurallada, resistieron varios ataques y entre ellos un par de sitios a Cartagena. Sitio era una operación militar en donde el ejército que atacaba, al verse doblegado ante las murallas, el sistema de defensa de la ciudad, no tenía otra más que esperar, cortar la línea de aprovisionamiento, no permitir que nadie saliera de la ciudad hasta que se les acabara el agua, hasta que se les acabara la comida, hasta que se les acabaran las armas, hasta que perdieran la paciencia las personas. Y un sitio, un asedio a una ciudad era una de las estrategias de guerra más crueles. Cartagena lo vivió. Cartagena, sus defensores desde el punto de vista militar lograron mantenerse, pero hubo una tragedia terrible. Y en este caso, recuerden el contexto. El imperio babilónico, los caldeos, se han apoderado de toda esa sección del mundo. Y los profetas del Señor le habían anunciado a la nación de Israel desde hacía rato: oigan, por su pecado, por sus fallas, van a caer como esclavos. Muchos van a morir. No se resistan a los caldeos porque los voy a dejar que ejerzan ellos dominio sobre ustedes por su desobediencia, nación de Israel. Ya algunos han sido llevados a exilio, entre ellos Ezequiel. Pero ahora Jerusalén se ha mantenido como un fuerte por sus murallas y pensaban ellos con arrogancia que no iban a poder ser tomados. Pues resulta que aquí el Señor le dice a Ezequiel que actúe, que haga esto con una tablita de arcilla, y esas tablitas de arcilla eran como si fuera un ladrillo que se utilizaba en la época en donde los caldeos sobre todo tenían la costumbre de labrar esa tablita y poder escribir en ella, poder hacer dibujos. Y de hecho hay evidencia arqueológica del uso de este tipo de tablitas. Y en esas tablitas dibuja como la ciudad y entonces pondrás un asedio contra ella. Y dice que construya contra ella un muro de asedio, que levante un terraplén. El muro de asedio, la palabra utilizada originalmente, no describe tanto un muro, sino más bien como unas torres con las cuales el ejército atacante podía, bajo protección, acercarse hacia las murallas, para que las flechas enviadas por quienes están defendiendo la fortaleza no les tocaran, y para que pudieran a una posición elevada, igual a la de las murallas, ellos también disparar flechas. Era más que un muro, eran unas torres con las cuales se podían acercar. El terraplén era más una rampa con la cual podían, con una superficie más suave, poder traer elementos pesados con los cuales golpear las puertas de la ciudad y tumbarlas. La estrategia también incluye poner en contra de ella campamentos y arietes, y entonces la fuerza se hacía, acampaba alrededor de la ciudad y tenía distintos campamentos con el propósito de que nadie podía pasar, nadie podía salir. Los arietes también son esas como semifortalezas alrededor. No solo eso, más triste aún, en el versículo 3 le dice: toma una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad. ¿Cuál es la función de Ezequiel? Si has estado en los primeros estudios, Ezequiel es un sacerdote y ahora Ezequiel es un profeta del Señor. Ezequiel cumple con las dos funciones: representar al pueblo delante de Dios, representar a Dios delante del pueblo. Pero ahora el Señor le dice:
tú pondrás este asedio, pondrás este sitio en contra de la ciudad, y luego pondrás simbólicamente, hagan de cuenta, hoy en día sería un sartén, una plancha de hierro entre tú y el pueblo, y ese es un bloqueo, es una forma para evitar que el pueblo te pueda hablar y te pueda decir algo. Entonces, simbólicamente, haz como una maqueta de lo que sería ese asedio militar, y de hecho, ese asedio militar se sucedió tal y cual es descrito. En la Segunda de Reyes, en el capítulo 25, el versículo 1, puedes leerlo, dice que en el día 10 del mes 10º del 9º año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, él vino con todo su ejército contra Jerusalén, acamparon contra ella, construyeron muros de asedio y contra ella lucharon en derredor. Se cumplió esa profecía años después. Lo triste, más triste aquí, es el hecho que el Señor le está diciendo a Ezequiel que ponga esa plancha de hierro simbólica de, ahorita no voy a escuchar el clamor del pueblo. Este ya no es el tiempo de escucharlos. Ese asedio, ese sitio que va a ser durísimo, ahorita no voy a escuchar su clamor. Y no es que el Señor no sea misericordioso, al contrario, el Señor ha sido súper recontra misericordioso, como solo Dios lo puede hacer, pero su pueblo ha sido súper recontra rebelde, el pueblo escogido. Y mediante esa primer señal, Ezequiel se supone que le diga al pueblo, viene un gran asedio en contra de ustedes. La segunda, que empieza en el versículo 4, es la señal de permanecer acostado. Versículo 4, y tú, acuéstate sobre tu costado izquierdo, y pon sobre él el pecado de la casa de Israel. Durante el número de días que estarás acostado, así cargarás con su pecado. Yo te he asignado un número de días equivalente a los años del pecado de ellos. Durante 390 días cargarás con el pecado de la casa de Israel. Y cumplidos estos, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante 40 días. Te he fijado un día por cada año. Luego afirmarás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén, y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. He aquí, yo pongo cuerdas sobre ti, y no te podrás dar vuelta de un lado al otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. El asedio, el sitio en contra de la ciudad. Aquí viene una cosa simbólica. Evidentemente no se suponía que Ezequiel estuviera acostado todo el tiempo, sino que algunos tiempos durante el día estuviera acostado Ezequiel, y de un lado y luego del otro lado, y de esta manera simbólica y con este número de días que representan años, se representa el pecado de la casa de Israel, porque para ese momento la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, el reino de Judá, el reino de Israel. Ambos habían pecado. Con los números como que se ve que el reino de Israel había cometido más pecado, y por supuesto así era. El reino de Judá se había mantenido más fiel, y comparativamente, si ves los números, pues era un pecado, digamos que mucho más grande de la casa de Israel. Pero con lo que vemos que de todas maneras hay un juzgamiento, es una de esas cosas claras en las que no es que hay pecado más grande y pecado más pequeño, todo es pecado y trae repercusiones. Pues no se trata de qué tan grande es el pecado, sino se trata de qué tan perfecto es el Dios en contra del cual he pecado. Es fácil decir que el pecado de otros es más grande que el de nosotros, pero la realidad es que el pecado es en contra de un solo Dios, y ese Dios es perfecto. Vamos más. Y si el acto de violencia es contra un niño, una niña, ¡ay! Más nos molestamos. Es el mismo acto de violencia, pero por quien es la víctima de la ofensa, la indignación, el dolor es más grande. En este caso, por supuesto, nuestro Señor no es ninguna víctima, pero sí es el Dios perfecto que está siendo traicionado, engañado por su propio pueblo. Muy importante que pensemos en que ellos han causado que Dios no escuche sus oraciones, y tenemos que tener mucho cuidado.
que el Señor no nos esté hablando, buscando decirnos cosas, comunicarnos algo y nosotros le estemos ignorando. Porque Dios es un Dios justo y llegará el momento en que no va a escuchar nuestro clamor debido a nuestra injusticia, a nuestros errores, a nuestras fallas, a nuestro abandono de Él, a nuestro irrespeto de Él. De manera que tengamos muchísimo cuidado, estemos prestos a escuchar a nuestro Señor. La señal número 3 está en Ezequiel capítulo 4, versículos 9 al 17. Esta señal es la señal de la comida contaminada. Y con esta señal, estoy seguro que muchos, si no todos de ustedes, se van a incomodar bastante. Y la realidad es, espero que se incomoden de todas maneras. A mí me incomoda y espero que nos incomode a todos. Evidentemente, el Señor no quiere que nos acomodemos a nuestro pecado, y el problema es que muchos de nosotros nos hemos acomodado a nuestro pecado, en vez de que nuestro pecado nos cause repulsión, rechazo, asco, molestia. ¿De qué estoy hablando? Aquí se verá la severidad del pecado y qué tanto, solo de una manera ilustrativa, qué tanto esto le causa asco a nuestro Señor. En el versículo 9, y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo y centeno, y ponlos en una vasija. Con ellos te harás pan para el número de los días que estés acostado de lado. Durante 390 días comerás de él. La comida que has de comer será racionada. Será de 200 gramos al día. De tiempo en tiempo la comerás. También beberás el agua por medida, medio litro. De tiempo en tiempo la beberás. Y hasta allí les quiero decir esto: ese de tomar trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo, centeno, no es una demostración de abundancia, sino que es algo que hacemos muchos de nosotros hasta este día. Utilicen de todo lo que está quedando. No hay suficiente para que me voy a hacer una de trigo, voy a hacer otra de habas, voy a hacer otra de lentejas, sino que saca del fondo de cada frasco lo que haya, revuélvelo todo y prepárate de ahí. La comida va a ser racionada, y por eso dice: comerás el pan el número de días que estés acostado, durante 390 días, y comerás la comida racionada, 200 gramos al día. De tiempo en tiempo comerás, y el agua también será racionada, medio litro. De tiempo en tiempo la beberás. Nuevamente, es simbólico, actuado para decir o demostrar un poco la situación de un sitio. Si la ciudad está sitiada, si está bajo asedio, pues los alimentos que hay adentro, la gente sabe que los tienen que medir, porque no saben por cuánto tiempo el ejército que está fuera de la ciudad asediándola va a estar allí, y tienen que medir, racionar la comida. Pero ahora viene algo más terrible. Versículo 12: comerás tortas de cebada. Las cocerás, o sea, las cocinarás sobre excremento humano ante la vista de ellos. Si leyeron ustedes conmigo eso en el versículo 12: comerás tortas de cebada, lo que cocinarán, las cocinarás sobre excremento humano ante la vista de ellos. No leímos mal, es lo que dice allí. Era no una cultura, pero una práctica del pueblo en el Medio Oriente, en donde no existe abundancia de bosques en general, en donde la madera escasea. Entonces, sobre todo en algunas épocas, entonces se cogía paja, rastrojo, pequeñas matas, pequeños arbolitos, y se revolvían con el estiércol de animales, de bueyes, de ovejas, revolver eso para que facilitara que hubiera un fuego. Y la gente cocinaba, ponía a cocinar sobre esos fuegos. Pero en este caso, el Señor le está diciendo a Ezequiel que les diga que van a cocinar sobre excremento humano.
Evidentemente, así fuera el excremento animal, generaba un olor súper desagradable, asqueroso, más cuando estás cocinando. Esto es algo extremo. Ezequiel de hecho le dice al Señor en el versículo 13, le dijo al versículo 13, el Señor dijo además, así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré. El Señor sabe lo que le está diciendo a Ezequiel. Esto sucederá para que coman esa comida en inmundicia. Y él me respondió, versículo 14, entonces yo dije, ay Señor Dios, he aquí, yo nunca me he contaminado, desde mi juventud hasta ahora, nunca he comido carne de animal mortecino, ni despedazado, ni nunca ha entrado a mi boca carne inmunda. Ezequiel percibe la asquerosidad de lo que está siendo instruido a hacer. Dice, yo como sacerdote jamás me he contaminado, me he mantenido cumpliendo con estas normas. Es un clamor para no tener que hacer esa parte de la actuación. Y él me respondió, dice Ezequiel en el versículo 15, mira, yo te concedo usar estiércol de buey en lugar de excremento humano, sobre el cual cocerás tu pan. Y añadió, oh hijo de hombre, he aquí, yo quebrantaré la provisión de pan en Jerusalén. Antes de que sigan leyendo, el Señor le concede a Ezequiel la gracia de que lo actúe utilizando excremento de buey con las otras maticas, palitos, pero el símbolo ya está allá. Es asqueroso, es fétido, es repugnante. Pero ¿por qué el Señor diría algo así? Versículo 16, y añadió, oh hijo de hombre, he aquí, yo quebrantaré la provisión de pan en Jerusalén, comerán pan racionado y con angustia, y beberán el agua por medida y con horror. ¿Esto para qué? O sea, con la razón de que al faltarles el pan y el agua, queden desolados unos y otros, y se pudran en iniquidad. La traducción de la Reina Valera del 60 dice, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. El Señor les está diciendo, esta hambruna, esta necesidad grande en donde se van a ver forzados a comer sobrados, a racionar aún esos sobrados y a incluso tener que cocinar asquerosidad, inmundicia, olores fétidos. Esta señal tiene como propósito resaltar la asquerosidad del pecado de ustedes, porque el pecado, aunque se disfraza de placer, de gusto, de disfrute, de felicidad, de abundancia, arruina, es asqueroso, solo deja desolación, duele y causa sufrimiento. Pero el enemigo lo disfraza, el mundo lo disfraza. El Señor en esta ocasión tiene que ponerlo a la vista, tiene que hacer que lo experimenten, pues les ha venido diciendo, les ha advertido desde hace mucho tiempo, es su pueblo y aún así no quieren hacer caso. Asco, hambre, repulsión, todo esto tiene el propósito de enfatizar la inmundicia del pecado de Israel al haber rechazado a Dios por tanto tiempo. Y mis hermanos, mis hermanas, les dije que el estudio para mí es fuerte. Hace unos años salió una película que se llamaba El cielo es real, o sea, el cielo existe. Y me parece que fue una película bastante bonita, bien entretenida. Pero igualmente cierto es que el infierno es real, existe. Y hace muchos años los predicadores, los primeros evangelistas, hablaban mucho acerca de la seriedad y la realidad del infierno, pero desde hace muchos años los predicadores no quieren hablar acerca del infierno, pues la gente no quiere escuchar del infierno. Y hoy en día incluso algunos dicen que el infierno no existe, y otros te dicen que el infierno es un sitio donde van los chicos y las chicas malas a pasarla bien. Mateo el capítulo 10, el versículo 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel
que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo también, el capítulo 25, el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 13:50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El infierno es de verdad, y el infierno es un sitio de tormento eterno. No es una discoteca, no es un sitio en donde van los que quieren simplemente estar drogados, sentir placer, tener sexo, hacer drogas, estar en fiestas. Es un sitio de tormento, crujir de dientes, lloro, angustia. Por cuestión de tiempo no podemos ir sobre la historia, pero en Lucas 16, los versículos 19 al 31, se habla de la historia de este hombre rico, el hombre rico y Lázaro. Y el Señor Jesús nos dice cómo cuando mueren, el hombre rico está en este sitio de agonía, que todavía no es el infierno, pero está en un sitio de angustia, de sufrimiento, y que ya le es imposible pasar a donde está Lázaro, que está en un sitio de bienestar. Es descrito como el seno de Abraham, y en la historia se dice que no hay forma de que el uno pase de un lado al otro. Y la angustia es tal que este hombre dice: por favor, dile a Lázaro que ponga su dedo sobre agua y que la ponga aunque sea en la punta de mis labios. Así de tanta es la angustia, y es imposible. Hey, familia mía, estamos advertidos. Yo no pretendo asustarlos para que crean en Dios. Para muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque tenemos miedo de la condenación eterna. Pero cuando conocemos a Cristo, seguimos a Cristo porque le amamos, porque Él nos amó primero y porque nosotros le amamos y deseamos estar con Él en la eternidad. Pero el saber que hay una condenación eterna a muchos nos sirvió para llegar a Cristo. A muchos nos sirve también para decirnos: yo no quiero jamás estar separado de Dios. No por mí, sino por Él, porque Él es perfecto y yo quiero estar en la presencia del Señor. Pero cuando nosotros simplemente pensamos que la condenación eterna y la respuesta, la retribución a nuestro pecado, a nuestra infidelidad, es simplemente quedarnos dormidos y morir y ya paramos de existir, pues es fácil para muchos escoger pecar. Es fácil para muchos no medir la magnitud, las consecuencias de nuestro pecado. Pero saben, la Biblia nos ha advertido por mucho tiempo. El Señor nos ha advertido por mucho tiempo. El Señor le advirtió a la nación de Israel, y ahora cosas tan asquerosas como esa, al menos eso es en vida física. Arreglemos ahora, solucionemos ahora en vida física, porque la vida eterna dura una eternidad. El cielo es de verdad. El Señor Jesús es quien Él dice que es, nuestro Mesías, quien nos rescata, quien nos redime, quien nos salva. Él es Dios, y Él mismo nos enseña que el infierno es de verdad y es tormento eterno. ¿Quién va a querer eso? ¿De qué manera? Ezequiel, en el capítulo 5, versículo 1, viene la señal del pelo de Ezequiel. Y tú, oh hijo de hombre, toma una cuchilla afilada, una navaja de barbero, tómala y hazla pasar por sobre tu cabeza y sobre tu barba. Luego toma una balanza para pasar y reparte los pelos. En otras palabras, coge una cuchilla bien afilada, córtate el pelo, afeítate toda la barba y coge una balanza para pesar y reparte el pelo. Versículo 2, una tercera parte la quemarás con fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Toma otra tercera parte y golpéala con la espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte espárcela al viento, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Toma también de ellos unos pocos en número y átalos en el extremo de tu manto, y de ellos toma otra vez algunos y échalos dentro del fuego y quémalos allí. Entonces
saldrá fuego de ellos hacia toda la casa de Israel. Aquí hay varios símbolos, entre ellos para la cultura judía del momento y sobre todo para un sacerdote, cortarse el pelo, afeitarse la barba, eran simbólicos de luto, de tristeza. Cuando algún familiar o ser querido moría, era cuando hacían eso. Eso hablaba de humillación, de tristeza, de vergüenza. Tú, sacerdote, Ezequiel, córtate el pelo, pero más allá el Señor le dice que actúe esa profecía. El pelo cortado se va a dividir en 3 grupos. Una tercera parte será quemada en medio de la ciudad. Otra tercera parte será golpeada con espada. Y otra tercera parte será esparcida en el viento. Este tipo de mensajes pueden sonar confusos al principio, pero el Señor, que es justo y misericordioso, nos muestra de qué se trata todo esto. Por supuesto, habla de ese pueblo que en una tercera parte de ellos morirán dentro de la ciudad durante el sitio. Otra tercera parte que buscará huir será muerta a espada. Y otra tercera parte que será llevada a cautiverio, y aún algunos de esos morirán. Pero también hay un grupito, unos pocos, que servirán como remanente para empezar la reconstrucción. Unos pocos con los cuales el Señor puede contar para hacer una buena obra. Sabemos de Daniel, sabemos de Sadrach, Mesach, Abednego, sabemos de Nehemías, sabemos del sacerdote Esdras, sabemos de otros muchos que también vivieron esta época y que años después de que la ira del Señor ayudó a que muchos fueran purgados, que fueran purificados, fueran rescatados, empezaron la reconstrucción de la nación de Israel. Pero muchísimos perdieron su vida, sufrieron grandemente. Unos pocos con los cuales el Señor va a hacer una obra. Unos pocos con los cuales el Señor va a hacer algo maravilloso. Fue la respuesta de Daniel, fue la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Saben esas historias? Si no, en el libro de Daniel las puedes ver. El Señor pudo contar con ellos e hizo grandes cosas con ellos. ¿Puede Dios contar contigo hoy? ¿Puede Jesús contar contigo hoy en el medio de todo lo que vivimos? Podemos nosotros, ellos eran el pueblo de Dios, hoy en día nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Puede el Señor contar con nosotros para que a través de nosotros Él haga cosas maravillosas? Para que el mundo sepa que nosotros somos fieles a Él y que le honramos a Él. Versículos 5 al 16 de Ezequiel 5. Así ha dicho el Señor Dios: esta es Jerusalén. Yo la puse en medio de las naciones y de los países de su alrededor. Escuchen esto. Pero ella se obstinó contra mis decretos, con mayor culpabilidad que las demás naciones. El Señor escogió a la nación de Israel no porque se lo merecieran, por puro amor. Y esa nación, peor que las naciones alrededor, se obstinó y rechazó al Señor. Mayor culpabilidad que la de las naciones. El pueblo de Dios está más corrupto que el resto de las naciones paganas alrededor. ¿Quiénes somos como la iglesia de Cristo? Cuidado que el Señor no vaya a decir de nosotros: pero si ustedes usan mi nombre, me llaman su Salvador, dicen que soy su Dios, y ustedes actúan y viven peor que la gente alrededor de ustedes que no los conoce. Es por eso por lo que el Señor está disgustado. Contra mis estatutos, más que los países que están alrededor de ella, han pecado. Desecharon mis decretos, no anduvieron según mis estatutos. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: por haberse comportado con mayor turbulencia que las naciones que están alrededor de ustedes, y porque no han andado según mis estatutos ni han cumplido mis decretos, ni siquiera han actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Es por eso que están viviendo toda esa situación. Es por eso que pasan esa humillación, esa vergüenza, ese sufrimiento. No es por una o dos faltas, es por un completo rechazo y abandono del nombre de Dios, trayendo
vergüenza al nombre de Dios en el sentido de que eran conocidos como el pueblo de Dios, porque Dios actuó poderosamente a favor de ellos. Pueblo gobernado por Dios, pero es ahora un pueblo más pervertido, más indisciplinado, más desobediente, más pagano que los demás naciones. Las naciones del mundo ven eso y dicen: ¿y estos son el pueblo de Dios? El Señor es justo y no puede permitir que su nombre sea manchado de esa manera. Nosotros hoy en día, como los hijos de Dios, tenemos la gran responsabilidad también de ser representantes de Jesucristo. El Señor lo dijo: y seréis testigos aquí, allá y mucho más allá. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son embajadores, representantes del reino. Somos nosotros, somos la iglesia de Jesucristo. ¿Puede el Señor contar con nosotros para hacer una obra maravillosa? ¿O será que nosotros traemos vergüenza al nombre de Dios? Y por favor, no somos perfectos, cometemos errores, pero hemos escogido nosotros un estilo de vida pecaminoso, pagano, inmoral, y aparte de eso utilizamos el nombre de Dios para sentirnos como si nos mereciéramos absolutamente todo. Versículo 8: por tanto así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo también estoy contra ti y ejecutaré actos justicieros en medio de ti, ante la vista de las naciones. Ante la vista de las naciones el Señor intervino poderosamente para rescatar a Israel, y ahora ante la vista de las naciones el Señor mismo va a mostrar su justicia y que Él no es ningún bobo y nadie le va a engañar, que a Él nadie le debe nada, más bien todo le debemos a Él y que Él es el Dios Todopoderoso. Él quiso que el mundo conociera su poder, su amor a través de su pueblo, pero su pueblo, al engañarlo, se encarga de que ahora el mundo alrededor de ellos sepa que Él es el Dios Todopoderoso, castigándolos a ellos en vez de habiéndolos rescatado. El plan de los hombres siempre es peor para nosotros mismos. El plan de Dios siempre es lo mejor para nosotros mismos. A causa de todas tus abominaciones, haré en medio de ti lo que nunca he hecho, ni haré jamás cosa semejante. Por tanto, en medio de ti los padres comerán a sus hijos, y los hijos comerán a sus padres. Ejecutaré actos justicieros contra ti, y esparciré a tus sobrevivientes hacia todos los vientos. Por tanto, dice el Señor Dios, vivo yo, que porque has profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, también yo me apartaré. Mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión. Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y la otra parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré mi espada. ¡Wow! A consecuencia de tus pecados, de tus errores, de tus fallas, cuando rechazamos de frente a Dios, no aceptamos su misericordia, su palabra, sus instrucciones, cuando Él nos advierte, estás advertido, y sin embargo escoges hacer lo que te da la gana, pues ahí están las consecuencias de tus acciones. El Señor les ha rescatado por años, les ha enviado profetas, ha hecho de todo por ellos, y sin embargo insisten en hacerlo mal. Esas son las consecuencias del sitio. Hambre al punto de caer en el canibalismo. Hambre al punto de caer en el canibalismo, maldad al punto de llegar a comerse a sus propios hijos. En vez de rendirse ni entregarse a la fuerza militar, a la cual el Señor ya les había dicho a través del profeta, entréguense, por puro orgullo, quedémonos aquí, y si tenemos que comernos entre nosotros, lo vamos a hacer. Canibalismo. Aún en el medio de sus consecuencias, aún siendo advertidos, escogen revolcarse en su maldad. Y el Señor dice: haré actos de justicia. Soy el Dios de misericordia, pero también soy el Dios de justicia. Soy el Dios de amor que odia la maldad. Y si ustedes prefieren su maldad, ahí los dejo con su maldad. ¿Creen que van a disfrutar su maldad? Versículo 13: así se consumará mi furor
haré que en ellos se asiente mi ira y tomaré satisfacción. Y cuando haya consumido en ellos mi ira, sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo. Además te convertiré en ruinas y en afrenta entre las naciones que están alrededor de ti, ante los ojos de todo el que pase. Cuando yo ejecute actos justicieros contra ti con furor, con ira y con reprensiones de mi ira, tú serás afrenta, escarnio, advertencia y objeto de horror a las naciones que están alrededor de ti. Yo, el Señor, he hablado. ¡Qué palabras más fuertes! El Señor los escogió para que con su mano poderosa que los libró de Israel, que los sacó venciendo a la nación más poderosa del mundo en ese momento, que los llevó a la tierra prometida, que les entregó la tierra que fluye leche y miel, que milagrosamente les ha protegido, les ha ayudado, y que todas las naciones sepan que ustedes son mi pueblo. Y también les decía, y reciban a esos pueblos, a quienes quieran vivir como ustedes están viviendo, como yo les instruyo, que todo el mundo me conozca. El Señor Jesús nos rescata de nuestro pecado, para que nosotros anunciemos las buenas nuevas, que hay esperanza, que en Él tenemos la bendita esperanza, que tenemos vida eterna, que si rechazamos nuestro pecado, nos arrepentimos, nos volvemos de nuestro mal comportamiento y seguimos al Señor Jesús, agradecidos por su gracia, por su amor, y nuestras buenas obras son simplemente una respuesta a la grandeza de su amor, no para ganar la salvación, sino que Él, por la muerte de su Hijo Jesús, pagó el precio por nosotros, para que nosotros sigamos viviendo aquí, representando ante todas las naciones al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pues el Señor dice, si no lo van a hacer demostrando mi amor, mi gracia, mi misericordia y contándole a otros las buenas nuevas, lo van a hacer, como en este caso, las naciones sabrán que yo soy Dios cuando vean todo lo que le pasa a ustedes. Dios no será engañado, y muchos se han conformado con religiosidad o con simplemente decir, sí, yo soy una buena persona, sí creo en Jesús, pero realmente Jesús no es el Rey de mi vida. Y el mundo se ríe y se burla de esa clase de creyente y de esa clase de cristiano. El Señor no será burlado. Si tú piensas que eres el cristiano que aparenta y que pretende, no tienes una fe verdadera. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No es que perdiste tu salvación, es que nunca fuiste salvo. Y ya les repito por última vez, no tiene que ver con una vida perfecta, pues no lo podemos hacer, pero tiene que ver con una vida arrepentida dependiendo de Cristo como Señor y Salvador, que sigue la palabra del Señor y cuya vida demuestra la grandeza y la misericordia del Señor. Versículo 16, cuando yo arroje contra ustedes las flechas malignas del hambre, que son para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre ustedes y quebrantaré su sustento de pan. Contra ustedes enviaré hambre y fieras dañinas que les privarán de hijos. Peste y sangre pasarán por en medio de ustedes y traeré contra ustedes la espada. Yo, el Señor, he hablado. Ahora, sepan una cosa. Esta no es la vez primera que el Señor les dice eso. Anótenlo en Deuteronomio, en el capítulo 28, los versículos 52 al 53. A través de Moisés, el profeta, el Señor les dice años antes de esto, Él te asediará en todas tus ciudades, hasta que en toda tu tierra caigan tus murallas altas y fortificadas en las cuales confías. En ese momento no existía Jerusalén, la fortificada, los muros, no existía. Sin embargo, Moisés ya les decía, si obedecen al Señor, el Señor les va a bendecir de todas estas maneras. Pero si desobedecen al Señor y les son infieles, van tras otros dioses y olvidan lo que el Señor ha hecho, vendrán todas estas consecuencias. Y por supuesto, Moisés como profeta de Dios ya tenía esa visión de esas murallas. Caerán esas murallas fuertes y fortificadas en las cuales ustedes confían. Él te asediará en todas tus ciudades y en toda la tierra que el Señor tu Dios te haya dado. En el asedio y en la angustia con que te angustiará tu enemigo, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te haya dado.
Ya les habían avisado desde antes, ustedes, si se dejan llevar por eso, caerán en tanta maldad que serán unos monstruos de maldad. En Deuteronomio, pero el capítulo 32, versículos 23 al 26, Moisés había advertido: yo añadiré males sobre ellos, con mis flechas los acabaré, serán abatidos por el hambre y consumidos por la fiebre ardiente y por la amarga plaga. Contra ellos enviaré dientes de fieras, junto con el veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera desolará la espada y adentro el espanto, tanto a los jóvenes como a las vírgenes, al que mama y al hombre con canas. Yo dije, yo los dispersaría, haría cesar su memoria de entre los hombres. ¡Wow! Han sido advertidos desde hace mucho tiempo. Nación escogida, gobernada por Dios, bendita, pero no quiere decir que pueden hacer lo que quieran. Si quieren ser nación bendita, gobernada por Dios, honren a su Dios. Dios les bendecirá. Pueblo escogido, sacerdocio escogido, nosotros los representantes del Señor, los hijos, hijas de Dios, no podemos vivir como la carne, el mundo o el pecado nos dice que lo hagamos. Las consecuencias, tal vez nunca viviremos un sitio, tal vez militar, una guerra, pero sí una condenación eterna, un sitio de tormento. No se trata de engañar, se trata de realmente vivir como la nación escogida que somos. No una vida perfecta, pero sí una vida dedicada, determinada, radical, determinada a vivir para Dios, anunciando y representando la grandeza, la gracia, las buenas nuevas de Jesús ante todo el mundo. Ante todo el mundo. Jesús dijo en esa gran comisión, lo he venido repitiendo, y he aquí, yo estoy con ustedes siempre. No salgan de Jerusalén hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo. Pero cuando salgan, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Habrá un remanente, un grupo. ¿Cuál es tu respuesta al mensaje del Señor? ¿Te vas a indignar y te vas a molestar? ¡Wow! ¡Qué Dios ese tan firme, tan fuerte, tan disciplinado! Vas a decir: Señor, no es porque esté asustado, es porque te adoro, Señor, es porque estoy agradecido que voy a vivir para ti, Dios, y porque no quiero que los demás sufran, Señor, que voy a anunciar las noticias que me encomendaste de buenas nuevas de salvación y les voy a compartir con otros. Y Señor, ayúdanos, empodéranos a vivir vidas que sirvan de inspiración para que otros lleguen a tus pies y te adoren, Señor. ¿O vas a ser de quienes va a ignorar las consecuencias del pecado y luego, cuando esté en el medio del sufrimiento, se le habrá hecho muy tarde, como aquel joven rico de la historia de Lucas? ¿Puede el Señor contar con nosotros, con un remanente no perfecto, pero con el cual hará grandes cosas? Así como Sadrach, Mesach y Abednego, quienes cuando se les dijo que tenían que adorar una imagen o morir, dijeron: Dios nos puede rescatar. Pero si aún Dios no nos rescata, nosotros jamás adoraremos a otro Dios, así nos toque morir. Y el Señor, en su fidelidad, los mantuvo vivos y causó que el mundo a su alrededor dijera: no hay otro Dios que pueda rescatar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Será que el mundo puede decir, por la vida que vivimos, la fidelidad a nuestro Señor y nuestra disposición hasta morir físicamente, para que el mundo diga: no hay otro Dios como el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? No hay otro por el cual uno pueda salvar, solo en Jesús, porque ven a Dios en nuestras vidas. Que así sea para cada uno de nosotros, desde hoy en adelante y por todos los días que Dios nos dé. Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra de verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no solo nos advierte, tu palabra nos guía, tu palabra nos consuela, tu palabra nos anima, tu palabra nos da esa bendita esperanza de estar en tu presencia, pues Jesús pagó el precio por nosotros y no nos ha hecho mejores, sino que nos ha hecho nuevas criaturas. Empodéranos con tu Espíritu Santo para vivir como nuevas criaturas, Señor.
que te honran, que te alaban, que te adoran, no solo el día de adoración, no solo el día de oración, no solo el día de estudio bíblico, sino todos los días de nuestra vida, mi Señor. Solos no lo podemos hacer. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir para eso. Que todo lo demás que hagamos sea simplemente complemento. Pero que nuestra vida, la esencia de nuestra vida, sea glorificar tu santo nombre en todo lo que hagamos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos, si Dios permite, el sábado en la noche de alabanza. Hombres, mañana en el estudio de hombres. Dios les siga bendiciendo. Gracias.